Bienvenidos a este debate. El tema es educación tradicional versus actual. Nuestros panelistas son Pablo Ina, Jacqueline Orbe y Milena Sainz. Procederé a darles las reglas. La intervención de los panelistas no debe ser máximo de 2 minutos y deben de tener en cuenta que este es un debate y debe de existir el respeto y no es una pelea. Empecemos con la primera pregunta para el panelista Pablo Ina. Ventajas de la educación tradicional versus de la educación actual. Por supuesto, muy buenas tardes. La educación tradicional presenta muchas más ventajas que la educación actual. Si observamos la educación en la actualidad, es muy permisiva, es muy abierta hacia lo que piensa el estudiante y esto genera que se vayan perdiendo muchas cosas que a lo largo de la vida se necesitan. Por ejemplo, en la educación actual se desvirtúa mucho los valores, se ha dejado perder el respeto, se ha dejado de lado el trabajo duro, el esfuerzo, y creo que esas resumirían principalmente las ventajas de la educación tradicional contra la educación actual. Debido al tiempo en el que vivimos, nuestra manera de tratar a los estudiantes debe de ser de una manera fuerte, que forme su carácter, su personalidad, y esto solo se logra a través de tareas de esfuerzo físico, de enseñarles lo que en realidad significa trabajar para la vida, ¿no? Ok, muchas gracias por tu participación. ¿Alguno de los panelistas, por favor? Sí, respondiendo a la pregunta de las ventajas de la escuela nueva, yo destacaría lo principal que nos ayuda a estar en libertad, a tener un pensamiento más crítico, crea al sujeto para ser democrático, para vivir en democracia, a participar y a ser parte de la escuela. No solamente es un estudiante que va y se sienta y adquiere el conocimiento, sino que ya aporta algo en clases o en el aula. Se puede ver ya la interacción que existe en el ámbito social, también con el profesor y con los demás entes que se encuentran en la escuela. Se ve un poco más involucrado a la familia y el rol fundamental que cumple también la familia del sujeto. Existe la libertad y logra con mayor control del estudiante, le ayuda a pensar un poco más allá y a tener eh, su forma de ver y de pensar. Esa sería para mí la práctica. Listo. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué decide el alumno en su proceso de aprendizaje? Como que se oyó un poco entrecortado. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Y quién responde, tú? Yo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué decide el alumno en su proceso de aprendizaje? Bueno, en el proceso de aprendizaje, el alumno no tiene nada que decidir. El maestro es aquel que tiene todo el conocimiento y el alumno está solo para recibirlo y para rellenar su mente. El alumno es una tabla rasa en donde tenemos que grabar el conocimiento. No puede decidir nada sobre lo que tiene que aprender, debido a que el conocimiento ya está instaurado y solo es deber del maestro transmitir ese conocimiento. Muchas gracias. Para hacer acuerdo a los demás panelistas, por favor, para poder participar, me hacen la mano para poderles dar la palabra. Listo, yo respondiendo a tu pregunta, puedo en rescatar que el alumno, para que sea el protagonista y de su proceso, tiene que tener capacidad real de decisión, obviamente, de su aprendizaje, ya que si el docente sigue decidiendo las tareas de aprendizaje, cualquier intento de declarar al alumno protagonista resultará
sencillamente un maquillaje de estilo autoritario y también paternalista. O sea, solo tiene que llegar hasta un estilo empático y donde el, el estudiante pueda decidir su aprendizaje y poder tener un estilo de vida a futuro y una calidad de aprendizaje. Listo. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo facilitamos el desarrollo social y laboral de los estudiantes? Bueno, el desarrollo social de los estudiantes y laboral de los estudiantes es justo lo que estamos persiguiendo a través de una educación tradicional. Es uno de los objetivos primordiales, el formarles para la vida. Tienen que aprender que desde pequeños que la vida es el trabajo. El niño es considerado en la escuela tradicional como un adulto en miniatura. Por eso es que tenemos que enseñarle todo lo que necesita saber para manejarse en un futuro laboral, en la sociedad. Por eso le inculcamos valores, le inculcamos responsabilidad, pero todo eso a través de condicionamientos físicos o estímulos para que pueda grabarse en él y pueda así transmitir a la sociedad todo lo que ha aprendido. De una forma mecánica ya está preparado para realizar todo tipo de actividad. No necesita pensar, solo necesita saber lo que va a hacer para realizar su trabajo. Listo. Por favor, Jacqueline, tiene la palabra. Muchas gracias. En escuela nueva se puede ver que el estudiante y se busca que el estudiante logre resolver los problemas que se encuentran en el presente día a día. Se le da opciones, se le da ayuda y se le brinda esa libertad para que él pueda expresar, para que él pueda resolver esos problemas. Interactuando con los demás, con la sociedad, se ve un rol fundamental en el desarrollo de él. En el trabajo, en un futuro, se le ve como una persona que está al mando de todo eso, de una empresa, de gestionar cualquier tipo de trabajo y que él sea el dueño de él mismo y que pueda hacerse cargo de sus decisiones y poder salir adelante día tras día y con un criterio muy bien formado, de la mano de los valores, que es muy importante hoy en día. Ok, muchas gracias. Sigan con la siguiente pregunta. ¿Cómo adecuamos el desarrollo de la personalidad y el aprendizaje de cada alumno? El alumno no tiene que desarrollar su personalidad. Insisto, como había dicho al principio, el alumno solo está para recibir conocimientos, no tiene por qué forjar pensamientos ni desarrollar nada que no le pertenezca a él, porque el conocimiento es solo parte de quien está enseñando, o sea, del maestro. Por ende, no tiene por qué desarrollar ni pensamiento ni personalidad. Entonces, sí, en la escuela tradicional jamás el alumno va a desarrollar su personalidad, porque es el maestro quien le está transmitiendo todo lo que necesita saber. Listo. ¿Algún panelista que quiera acotar algo? Como sabemos actualmente, el alumno ahora debe construir su propio conocimiento, ya que el profesor se convierte en un acompañante cognitivo, encargado del proceso. Aquí se debe, para lograr esto, diversas estrategias y herramientas que le ayuden a desempeñar dicha labor. Es importante que sepa cómo motivar a los alumnos de forma que se sientan atraídos por los conocimientos que se deben adquirir. Se deben involucrar en el proceso de enseñanza y aprendizaje y tener como objetivo enseñar a los estudiantes y que tengan sus propios conocimientos. Listo. Vamos con nuestra última pregunta. ¿Cómo incorporar en la escuela la realidad de cada estudiante? Bueno, la realidad que vive cada estudiante ya queda incorporada.
Es decir, que en la escuela tradicional ya la realidad que vive el estudiante desde que entra a la escuela es la misma que va a vivenciar afuera de la escuela. Están relacionadas porque le formamos para que sea un trabajador, para que vea las necesidades que hay a su alrededor, que solo pueden solventarse con trabajo, no tiene otra realidad que mostrarse, más que la que el trabajo es lo que le va a ayudar siempre en toda la vida. En este modelo, el contenido viene dado por los conocimientos y valores acumulados por la sociedad y las ciencias, que ya son verdades acabadas, todo lo cual aparece divorciado de experiencias y realidades del alumno y su contexto, contenido representado solamente en el maestro. El contenido curricular es meramente racionalista y académico, apegado a las ciencias y se presenta metafísicamente sin lógica interna, en partes aisladas, y esto conlleva a desarrollar un pensamiento empírico, no teórico, del tipo descriptivo. Entonces vemos que en la pedagogía tradicional todo es reducido a la realidad que está presente en el maestro, que es aquel que tiene que transmitir este conocimiento. No hay una vinculación propia de la realidad del estudiante, porque el maestro es ya quien conoce la realidad y el alumno está ahí solo para que el maestro le deposite esa realidad como un conocimiento. La realidad de cada estudiante es diversa en el sentido de que ya no solamente se enfoca en introducir el conocimiento en los estudiantes, sino ya le da esas destrezas para que el alumno se desarrolle en sus habilidades de manera mucho más abierta, dinámica, de lo que se está acostumbrado. Y es alguien que participa en los hechos, es alguien que demuestra, que da, que está en la práctica día a día. Entonces ya su realidad es muy diferente. También el alumno participa en las clases de manera un poco más activa, siendo parte también de su aprendizaje, aportando a su aprendizaje, brindando una ayuda extra a su aprendizaje, porque es él el que está involucrado en ese tema y ya es más abierto para que pueda ver una realidad diferente. Entonces yo, en mi forma de pensar, eh, digo que cada estudiante tiene su propia realidad, dependiendo cuánto se involucre y cuáles las destrezas más desarrolladas en cada alumno. Ok, muchas gracias. Agradecemos a todos por tu participación, especialmente a los panelistas. Buenas tardes.